Bien, las refinerías se montan entre el 54 y el 57, durante el segundo gobierno de Batista, la dictadura de Batista, que en esos años todavía no era dictadura, tan feroz y contumaz, hasta el año 56 en que empezaron las cosas a ponerse muy malas. Y entonces la ESO y Shell, la ESO se llama hoy Exxon. Exxon, sí. En realidad es una consecuencia de la Standard Oil of New Jersey. ¿Qué pasó? Me remonto a 1911. La ley antitrust de John Sherman, del senador Sherman, el hermanito menor del famoso general Sherman de la Guerra Civil. Por esa ley se condenó por constituir un trust, la Standard Oil of California, y eso dio origen a un montón de otras entidades, casi 5 de las 7 famosas hermanas que dicen los izquierdosos cuando escriben. El problema de las 7 hermanas, que ahora no son 7, ahora son como 70. Así que, y no son americanas, son de absolutamente todas partes, Rusia incluida. Bien. Llega la revolución y en 1959 había 25 compañías norteamericanas, anglo-holandesas, o sea, Anglo-Dutch Shell, y cubanas también. Por ley revolucionaria del 10 de noviembre del 59, tan temprano como eso, intervienen los archivos, pero no las refinerías. Y entonces crean en el 60 el Instituto Cubano del Petróleo, que más tarde se llamará CUPET y que está en el edificio del MINAS. Al final me parece que está en la... Sí, en la rampa, creo que en un edificio que se llama... Sí. Imposible cazar a Pastorita, pero Pastorita pasó a la historia hace mucho tiempo. Pastorita Núñez, pobrecita, no me la menciones. Bueno, y tan temprano como creo que no es el 16 de agosto, creo que es el 6 de agosto del 60, viene la nacionalización de las refinerías ESO, Shell y Texaco. ¿Por qué? Resulta que traen petróleo de Bakú los soviéticos. Era un acuerdo que había establecido el gobierno con, Fidel, con Anastas Mikoyan. Y entonces traen petróleo procedente de Bakú con otros grados API, ya veremos lo que es un grado API, y las refinerías norteamericanas se niegan a procesar ese petróleo, a fraccionarlo, y entonces, claro, al gobierno cubano no le queda más remedio que nacionalizar las compañías que perversamente no querían procesar petróleo. Además hay una cosa, tipos de petróleo. Hay 2 tipos de petróleos ligeros. El West Texas Intermediate, WTI, que se produce en Texas, como su nombre indica, y el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte. Los 2 son ligeros, de más de 30 grados API, 25 a 30 grados API. Ahora veremos lo que es API. Y resulta que el petróleo soviético es bastante más pesante. Por cierto, nuestro petróleo, el petróleo que se produce todavía en Motembo, en Jarahueca, en Cristales, etcétera, etcétera, es muy pesado y está lleno de azufre. Y entonces, en su mayoría, se procesa en Venezuela, porque Venezuela sí tiene tecnología para fraccionarlo. Nosotros ni siquiera en Cienfuegos. Ahora veremos cómo. Bien, durante los 60 y los 70 yo no me acuerdo porque estaba aquí, pero en los 60 sí me acuerdo que Rumanía trajo torres de petróleo. Rumanía es el único país de Europa que en los años 60 tenía, aparte de Rusia, la Unión Soviética, tenía una zona petrolífera que era Ploiesti.
en la zona noreste de Rumanía, en un territorio que se llama Ploiești. Allí tienen petróleo. Y por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, Rumanía estuvo cogida por la Wehrmacht e incluida en el eje. Bien, recuerdo que había una nave que era la Vladimir Obrushev, que descubre crudo haciendo agujeros en el mar cerca de la costa, en Brisas y en Boca de Jaruco. Boca de Jaruco está muy cerca de la playa de Jivacoa. Sí, de paso lo tenían muy bien los soviéticos porque perforaban en Bocas de Jaruco y cuando iban a descansar se iban a la playa de Jivacoa, que les gustaba mucho. Yo he hablado con algunos rusos allí y estaban encantados. En la Vía Blanca también, en una serie de lugares. También se puede ver por Santa María del Mar las bombas que están sacando. Ahora, lo que quiero decir es que Cuba produce para su consumo interno y para exportar el 45% del petróleo. Y eso le da anualmente aproximadamente unos 800 millones de dólares que saca para pagar todas las fruslerías que se le ocurre comprar por ahí. Ahora, Venezuela, que le ha llovido del cielo desde el año 1999, le suministra aproximadamente de 90 a 100.000 barriles de petróleo diarios. Y con eso compensan, pero dense cuenta de que tienen que refinarlo casi todo en Venezuela. No sé si por Maracaibo o por dónde lo hacen exactamente. Bien. Este aquí, que de pronto en el año 1989, ¡pum!, por arte de magia, el campo socialista desaparece. Desaparece y entonces Cuba se queda sin los 235.000 barriles de petróleo diarios que la Unión Soviética está metiendo. El bueno de Boris Yeltsin le dijo: oye, mira, aquí no hay nada que hacer y yo no te puedo ya seguir mandando todas estas cantidades de petróleo. Además de que tú tienes una deuda con nosotros, yo sé que es pequeña, de 20.000 millones de dólares, convenio, etcétera, etcétera. Y entonces el comandante en jefe le dijo: cómo no, eso lo pagaremos, no te preocupes, poquito a poco. Y entonces me parece que es tan perverso que lo va a guardar como deuda con Rusia. Rusia heredó las deudas de la Unión Soviética y se lo pagará cuando venga el primer gobierno democrático. Es el regalo de Navidad que les va a hacer.